Hola, como sabéis, la comunicación por radio en microbit es una de las cosas más interesantes que tiene esta placa. Voy a hacer un pequeño programa para que veáis su funcionalidad. El objetivo de esta práctica es utilizar microbit para medir el sonido en el interior de tu clase y en el exterior de la clase. Entonces vamos a colocar un microbit dentro de la clase y cuando yo pulse el botón A me va a dar la lectura del nivel de volumen. Y cuando pulse el botón B, el microbit que está en el interior de la clase enviará un mensaje de texto al microbit que está en el exterior de la clase y este, cuando reciba ese mensaje de texto, va a enviar al microbit interior el dato del volumen de sonido que está midiendo. Ese dato que envía el que está en el exterior hacia el interior va a ser un dato numérico. En primer lugar, para establecer una comunicación por radio entre dos placas o varias placas microbit, tenemos que establecer un grupo de radio, que sería como la frecuencia de comunicación entre estas placas. Así evitamos que diferentes microbits interfieran en la comunicación cuando no tienen que hacerlo. Nos vamos a radio establecer grupo y establecemos el grupo que queramos. Esta va a ser la frecuencia de comunicación entre nuestras dos placas microbit. Ahora queremos que en entrada, cuando pulsemos el botón A, nos muestre en la microbit interior el nivel de sonido. Entonces, lo que vamos a hacer es básico, mostrar número, y el número que nos va a mostrar va a ser en entrada. Aquí tenemos nivel de luz, temperatura, podemos utilizar cualquier sensor de esto. Vamos a utilizar nivel de sonido. Y para identificar en este caso que el nivel de sonido es el del interior de la clase, vamos a añadir en básico mostrar cadena. Y mostraremos la cadena interior. Entonces vamos a simular y al pulsar el botón A nos muestra in de interior y nos muestra el nivel de sonido que tenemos en la clase. En el simulador podemos modificar el nivel de sonido. In de interior 255. Perfecto. Ahora lo que quiero también es que cuando pulse el botón B, quiero avisar a la placa microbit que está en el exterior para que ella me envíe el nivel de sonido que hay en el pasillo. Para ello me voy a radio y le digo radio enviar cadena. Y le voy a decir que envíe la cadena sonido. De modo que cuando pulse el botón B va a enviar vía radio un mensaje que es sonido. Si la placa exterior recibe ese mensaje, va a responder con el dato del sonido, del nivel de sonido que hay en el exterior. Entonces vámonos a radio, recibir. Al recibir radio mensaje. Ahora vamos a lógica. Ahora vamos a verificar que cuando la segunda placa microbit recibe la cadena sonido, ¿qué debe de hacer? Nos vamos a lógica. Y utilizamos este comparador.
cuando la placa que está en el pasillo recibe el mensaje de texto sonido, ¿qué va a hacer? Pues va a responder enviando un mensaje con el valor del nivel de sonido. La placa que está en el interior, cuando recibe ese número, va a mostrar primero un texto que será exterior y además va a mostrar el número que es el valor de sonido que hay en el exterior. Ese número es el que ha recibido vía radio. Vamos a simular. Al pulsar el botón A me aparece el nivel de sonido o de temperatura o lo que estoy midiendo en el interior. Al pulsar el botón B, en la microbit que está en el interior envía un mensaje de texto llamado sonido a la exterior y esta va a responder con el nivel de sonido en el exterior. En este caso son 128. Vamos a modificar ese valor y lo ponemos al máximo. Cuando pulse el botón B aparece nivel de sonido exterior 255, que es lo que hay en el exterior, en el pasillo. Uno de los simuladores más potentes e interesantes que existen actualmente es Tinkercad. Con Tinkercad podemos realizar todo tipo de diseños 3D de una forma muy sencilla. También podemos realizar circuitos eléctricos básicos con pilas, resistencia, interruptores o circuitos más complicados utilizando Arduino o en este caso veremos cómo podemos hacerlo con microbit. Voy a explicar rápidamente cómo podemos modificar un objeto en 3D. En nuestro caso hemos ido a uno de los repositorios de diseños 3D más habituales, que es Thingiverse, y me he descargado este archivo, que es un soporte para sujetar los móviles. Voy a crear un archivo nuevo, diseño 3D, y podría perfectamente realizar un diseño a mi gusto, pero en este caso lo que voy a hacer es importar un archivo que ya me he descargado de un repositorio, en este caso el soporte para los móviles. Lo abro, le digo que lo dejo en milímetros, importar, y lo que voy a hacer con este archivo es modificarlo y adaptarlo a mi gusto. Voy a eliminar este nombre con un rectángulo. Fijaos que el rectángulo está apoyado en la base. Voy a moverlo, lo voy a ampliar para cubrir las letras y ahora voy a reducir su altura para adaptarme al diseño actual, que es de 5 milímetros. Ahora mismo tenemos dos piezas, una que es la pieza del soporte para el móvil y otra que es el cubo. Voy a agruparla, selecciono todos los objetos y pulso en agrupar. Ahora nos faltaría adaptar este diseño y ponerle nuestro nombre. Modificamos el tamaño del texto. Pongo mi nombre, lo ajusto, cambio incluso el tipo de letra y ahora lo que quiero es que sea hueco, que penetre, que taladre. Ya taladro la pieza y ahora solo me queda agrupar los dos objetos. Selecciono los dos objetos y pulso en agrupar. Ya tendremos nuestro diseño personalizado.
Cambiamos el nombre y podría descargarlo, exportar. Lo exporto como STL y este archivo STL, al abrirlo con cualquier programa de control de impresora, en este caso Cura, podré imprimirlo en mi impresora 3D, ajustando los parámetros de dibujo, la altura de capa, la temperatura de impresión, la velocidad, el borde, el soporte, etc. Otra posibilidad que tenemos con Tinkercad es la de dibujar circuitos eléctricos básicos, como este, con una pila, una bombilla y un interruptor. Y puedo simularlo. Puedo encender y apagar la bombilla. Pero en nuestro caso, lo que nos interesa es realizar una simulación de 2 microbits que se conectan por radio. Pulsamos en nuevo, circuito, y vamos a llamarlo microbit por radio. Añadimos un microbit llamado rojo y añadimos otro microbit que va a ser, para diferenciarlo, el verde. El rojo va a estar en el interior de la clase y el verde va a estar en el exterior, y con ambos vamos a medir el nivel de ruido. Entonces empezamos con el rojo. Nos vamos a código y aquí tenemos unos bloques que son muy similares a los que teníamos en la IDE de microbit. Eliminamos este bloque. Los bloques de radio los encontramos en salida. Pulsamos en salida y buscamos grupo de conjunto de radio y vamos a llamarlo con el 10, de modo que ambos microbits se van a conectar por un grupo de radio 10. El bloque por siempre no lo vamos a utilizar. Nos vamos a básico y queremos que cuando pulsemos el botón A, en este caso, para variar un poco el programa, en vez de medir el sonido, vamos a medir la temperatura. En el interior de la clase vamos a tener una temperatura. Colocamos aquí el sensor de temperatura y vamos a simular. Cuando pulso el botón A, me aparece int de interior, temperatura 21. Si yo aumento la temperatura, por ejemplo a 42 grados, y pulso el botón A, aparecerá int temperatura interior 42 grados. Funciona perfectamente. Ahora vamos a hacer la programación del microbit verde, el que está en el exterior de la clase. Lo selecciono y al iniciar quitamos el icono de cara sonriente. Al iniciar vamos a establecer el grupo de radio, por ejemplo el 10, igual que el otro microbit, para que se puedan conectar entre sí. Repitiendo el código que hicimos antes, tendríamos que, cuando pulsemos el botón B del microbit que está en el interior de la habitación, va a enviar un mensaje de texto al que está en el exterior. Pues entonces vamos a buscar en salida enviar por radio texto, y ese texto en este caso va a ser temperatura, temp.
Cuando pulso el botón B, el microbit rojo que está en el interior envía por radio la palabra temp. ¿Y qué hará el microbit que está en el exterior? Eliminamos esto. Vamos a entrada. Aquí pone en la cadena recibida por radio texto. Pues lo colocamos aquí. Control. Si vamos a establecer una condición en matemáticas. Si el microbit que está en el exterior recibe un texto que es igual a temp, ¿qué debe de hacer? Salida, enviar número por radio. ¿Y qué número va a enviar? En entrada buscamos temperatura. Cuando el microbit que está en el exterior recibe por radio el texto temp, responde enviando por radio la temperatura en el exterior. En ese caso, ¿qué debe hacer el microbit que está en el interior de la clase? En el caso entrada, número recibido por radio, básico, mostrar cadena, exterior, mostrar número, y cuando recibe ese número por radio lo que hace es demostrarlo. Aquí aparecerá la variable valor. En variables debe de aparecer la variable valor. La variable valor será el dato que recibe del microbit externo. Vamos a simular. Voy a poner el microbit externo a 50 grados y el interno, el que está dentro de la clase 21. Si pulso el botón A, aparece int 21 grados. Si pulso el botón B, aparece ext 50 grados, que es la temperatura que se está midiendo en el exterior. Este sería el microbit que está en el exterior y el que envía información al que está en el interior. Dentro del microbit podemos simular circuitos electrónicos. Para ello tenemos que utilizar la llamada placa protoboard. Una placa protoboard es una placa de circuitos que tiene como característica que todos estos pines están conectados entre sí y todos estos están conectados por dentro entre sí y luego verticalmente. Si yo quiero utilizar un LED para conectarlo con la placa microbit, esto sería el LED. Esto es el ánodo y esto es el cátodo. El ánodo es por donde debe de entrar la señal y el cátodo es el que debe de estar conectado a 0 voltios. Los LED son componentes electrónicos que emiten luz, pero tienen como característica solo emiten luz cuando conectamos el polo positivo de la pila con el ánodo y el polo negativo de la pila con el cátodo. Solo dan luz cuando están polarizados correctamente. A la derecha estáis viendo la imagen de un LED y a la izquierda estáis viendo el símbolo electrónico de los LED. En el circuito de la izquierda estamos simulando lo que tendremos con microbit. Tendremos una señal de 3 voltios que cuando se activa debería encender el LED. Pero observamos lo que pasa. Cuando cerramos el interruptor, el LED se destruye. ¿Por qué? Porque los LED son muy sensibles.
Y cuando conectamos un LED directamente a 3 voltios o a una tensión mayor, tenemos que conectar en serie una resistencia de protección. Vamos a simular. Conectamos una resistencia. Y al pulsar el interruptor vemos que el LED no se enciende porque la resistencia que hemos conectado es muy grande. Las resistencias tienen que ser pequeñas. Si conectamos el LED a 3 voltios, pues con una resistencia, por ejemplo, de 100 ohmios, es suficiente. Y ahora al pulsar el interruptor veremos que el LED se enciende. Y a conectar una resistencia de unos 100 ohmios en serie con el LED. La señal de tierra o 0 voltios la vamos a conectar aquí y vamos a poner ese cable de color negro. La señal de 3 voltios vamos a conectarla aquí al positivo y vamos a ponerle un color rojo para diferenciarlo del resto. El cátodo del LED lo conectamos a 0 voltios y lo ponemos en negro. La entrada, por ejemplo, al pin 1. Por ejemplo, le pondremos un color azul. Y ahora vamos a utilizar otro LED, por ejemplo, de color verde. Le pondremos otra resistencia de protección, 100 ohmios. Esto lo ponemos a 0 voltios. En negro. Esto lo conectamos aquí. En el P2. Y le damos, por ejemplo, un color verde. Y ahora vamos a hacer una pequeña modificación en el programa. Vamos a hacer que si la temperatura exterior, la que está midiendo el microbit verde, es mayor de 20 grados, se encienda el LED rojo. Y si la temperatura es menor que 20 grados, se encienda el LED verde. Pues nos vamos a código, seleccionamos este microbit y ahora vamos a utilizar un condicional y lo primero que vamos a hacer es apagar los dos LED. En este caso nos iríamos a salida y pondríamos escribir en el pin 1 y pin 2 pin 1 baja, duplicar, pin 2 baja. Nos aseguramos de que los dos LEDs estén apagados. Y ahora, utilizando en control una condicional, si matemáticas valor $20, si el valor de la temperatura exterior es menor que 20, entonces duplicamos. Si la temperatura es menor o igual que 20 grados, se debe de encender el LED verde. Luego debemos de activar el pin 2. Resumiendo, cuando recibe la temperatura desde el exterior, aparece X y el valor de la temperatura. Se apagan los dos LEDs. Si la temperatura que hemos recibido es mayor de 20 grados, se activa el pin 1. El pin 1 está conectado al LED rojo. Luego el LED rojo se enciende.
Si la temperatura es menor de 20 grados, se activa el pin verde y el pin verde se va a encender. Vamos a simular. Bien, pondremos la temperatura exterior a 50, por ejemplo. Pulsamos el botón A. La temperatura en el interior son 21 grados. Pulsamos el botón B. Recibe la temperatura desde el exterior. Y la temperatura es 50 grados. Y el LED rojo tiene que estar encendido. Si yo bajo la temperatura en el exterior y pulso el botón B, se enciende el LED verde.